A continuación, 7.000 millones. Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Bienvenidos a este séptimo programa de la segunda temporada de 7.000 millones, 21 horas 5 minutos. Maxi, ¿cómo andás? ¿Todo bien, Jorge? Bien, acá en vivo por Televisión Nacional de Uruguay. Como bien nos gusta estar todos los lunes junto a ustedes y hoy vamos a hablar de dos temas, como siempre. Uno de ellos, derechos humanos y activismo en la región, en América Latina. De eso vamos a estar hablando en el primer bloque. Y en el segundo vamos a conocer Asia Central, un paraíso perdido que hay del otro lado del mundo, y ese tema lo vamos a estar viendo hoy en 7.000 millones. Muy bien, todo eso en un ratito. Álvaro, bienvenido, buenas noches. Muy bien, ¿cómo están ustedes? Activismo en América Latina. Difícil. Sí. Es una misión difícil. La vez pasada hablábamos, ¿eh? Riesgosa. Riesgosa. Esa es la palabra. Sin duda, eso. Sí, en general en la región le llamamos militancia, ¿no? Activismo es un término que se usa más en el norte, pero es lo mismo, es gente que trata de empujar temas y básicamente los separamos de la militancia política, partidaria, ¿no? En este caso son activistas, militantes sociales por causas muy diversas, en realidades muy diversas, pero es verdad, el hilo conductor es el riesgo que ponen todos los días por luchar por esas causas. Muy bien, ya vamos a ir con ese tema. Maxi, Sí. ¿cómo nos comunicamos con nuestros televidentes? Pueden participar a través de Twitter en @7mmillones, nos pueden dar sus opiniones acerca del activismo, la militancia en la región y los derechos humanos, y después también nos interesa saber qué conocen ustedes de Asia Central. Eso también lo pueden hacer a través del celular 092 1040 74, mensaje de texto o WhatsApp, y vamos a estar leyendo algunos de sus mensajes al aire. Bien, ya estamos recibiendo los mensajes y vamos a introducirnos en este primer tema que tiene que ver con el activismo y todas sus diferentes formas. Por ejemplo, en derechos humanos, por ejemplo, en temas ambientales. El programa pasado hablábamos de los gobiernos que intentaron defender sus recursos naturales y las dificultades que enfrentaron frente a potencias y frente a corporaciones multinacionales. Imagínense si los gobiernos enfrentan dificultades, las que pueden llegar a enfrentar quienes se dedican a nivel de la sociedad civil. Vamos a ver un ejemplo de la gente que trabaja en derechos ambientales y la cantidad de muertes que se han producido en América Latina en los últimos años. Lo vemos. Amnistía Internacional presentó recientemente la plataforma Alza la Voz por los Defensores y Defensoras, que expone decenas de casos de activistas ambientales de toda la región que han sufrido amenazas, ataques e incluso homicidio como castigo por su trabajo para proteger el medio ambiente. La herramienta pretende arrojar luz sobre una crisis invisible y sobre las historias de quienes trabajan contra poderosos intereses políticos y económicos para proteger los recursos sin los cuales ninguno de nosotros podríamos vivir, añade Amnistía Internacional. Agrega que un caso emblemático ocurrido en la región es el de Berta Cáceres en Honduras. El asesinato de esta líder indígena fue una tragedia anunciada y dejó el mensaje de que hacer activismo por los derechos humanos en ese país puede ser letal. Hoy más que nunca, los y las activistas que defienden el medio ambiente son el blanco de una campaña implacable destinada a impedirles proteger recursos naturales vitales, señaló la directora para las Américas de Amnistía Internacional, Erika Guevara Rosas. Según el organismo, América Latina se ha convertido en la región más peligrosa para las personas que trabajan sobre estos temas. Tan solo en 2015, la ONG Global Witness registró 185 homicidios de defensores y defensores de la tierra y el medio ambiente en todo el mundo. De ellos, 122 fueron en Latinoamérica. Cifras increíbles y países en los que uno empieza a pensar donde se producen la mayoría de las muertes de activistas, en este caso específicamente en materia de ambiente. Honduras, con un caso emblemático que se mencionaba en el informe, uno piensa en Brasil también, y
en Colombia, que es otro de los países castigados por esta situación. Álvaro, quería hacer una reflexión inicial sobre los tipos de activismo. Sí, porque en realidad en algún sentido parece algo nuevo, pero tiene mucha historia. Incluso hay un rubro tradicional del activismo, de la militancia, que tiene que ver con el trabajo, los derechos laborales. El sindicalismo es el activismo más histórico, más tradicional, incluso en Uruguay el más potente, y siempre referente en cuanto a lo que son las luchas sociales. Pero veíamos recién derechos humanos, todo el tema de la dictadura, verdad y justicia, ocupó un lugar central en los últimos 30, 40 años de nuestro continente, y más recientemente lo que veíamos recién y que va a ser seguramente central en nuestro programa, que son los temas ambientales, que es una agenda relativamente nueva y particularmente para América Latina. Y como tú decías, Jorge, central, porque tiene que ver con el cuidado de los recursos naturales. Y estaba muy bien la comparación que hacías de que si los gobiernos, los estados, tienen dificultades para confrontar con los poderes que de alguna manera ponen en riesgo esos recursos naturales, más aún las personas individuales, estos activistas que en general tienen que ver con poner su cuerpo en relación a esas causas. Pero hay otras, equidad de género, todos los temas del derecho de la mujer, relativamente nuevos, aunque también con una larga historia. Para los uruguayos es poco común, pero las reivindicaciones indígenas, campesinas, son muy potentes en América Latina. Y por supuesto las de discriminación de raza, la diversidad sexual. Es decir, hay una agenda muy amplia que tiene además que ver con las particularidades de la región. Y este tema del activismo es hoy un tema global. En todo el mundo hay activismo. Entonces, tener claro que estamos frente a una gran diversidad y que tiene que ver con formas de participación democrática es muy importante para ubicar esto no solo como una desgracia, porque ahora vamos a ver que los números en América Latina son tremendos, pero hay que entender que se trata justamente de cómo la democracia logra ampliarse y dejar participar a gente que además de otras formas tradicionales, como la política, también logra ser ciudadano. Sí, vamos a hacer una rápida aclaración al respecto de estos temas, porque repasando cifras, de acuerdo a la organización que esté relevando la situación, da resultados muy distintos. Lo que sí coinciden prácticamente todas las organizaciones que estudian los efectos de la represión sobre el activismo es que América Latina de vuelta se lleva los laureles como una de las peores regiones del mundo en materia de defensa de aquellos que están defendiendo derechos, ¿no? Absolutamente. Y recordemos el programa que hicimos sobre el periodismo y el riesgo de ser periodistas. Hablando de derechos, también en este caso estábamos hablando de libertad de expresión. Y teníamos también en América Latina el primer lugar, México, un caso emblemático. Ahora, de lo que estamos hablando del activismo en derechos humanos, en temas ambientales, Colombia, Honduras, Perú, Brasil, saliendo de América Latina, India y Filipinas. Se dice que en los últimos 10 años, 1024 líderes fueron asesinados en estos países. 3/4 partes de estos asesinatos fueron en América Latina. Lo que tú decías, otra vez primeros en el ranking, y países como Honduras y Colombia, que fueron referidos en el tape, por lejos son los más potentes, ¿no? Los que tienen, yo diría, no solo esta cuestión de datos con respecto a los casos de asesinato, un dato más grave, 99% de los casos quedan impunes. Es decir, la responsabilidad de investigar estos casos, no solo de evitarlos, sino de luego investigarlos, también está ausente. Los estados no son capaces luego, y a veces hasta son cómplices, de hacer que estos casos no se aclaren. Te propongo ir ya a uno de los casos particulares que queríamos abordar. Es la reciente matanza en Tumaco, en Colombia, que un país que está con Premio Nobel de la Paz, con cese de la guerrilla de las FARC en un proceso de negociación de muchos años, con otro proceso negociador con la segunda guerrilla del país, el ELN. En este contexto, hace poquito, y pasó muy desapercibido, fue en octubre de este año, vamos a ver un informe de la televisión colombiana sobre qué fue la masacre del Tumaco. Quien estuvo ayer 5 de octubre en la vereda Puerto Rico, en el municipio de Tumaco, coincide. El ejército y la policía empezaron a disparar indiscriminadamente contra los campesinos que mediante un paro protestaban contra la erradicación forzada de sus cultivos de coca. La pesadilla se extendió durante unas 2 horas de la mañana y el resultado fue 8 campesinos muertos por arma de fuego y más de 50 heridos, algunos de ellos muy graves. Primero
Primero el comandante de la policía dijo que iba a hacer una mesa de diálogo con todos los que estábamos ahí, que era que nunca lo que se había hecho. Entonces dijo que diera 2 horas. A las 2 horas nosotros comenzamos a retirarnos, cuando ahí él le dijo a su gente que atacaron, y ahí fue que nos atacaron. Atacaron de una manera zurda, como a 4 metros nomás de distancia. El ejército colombiano ha asegurado oficialmente que fue la disidencia de las FARC quien les atacó con cilindros bomba, pero no ha aportado ninguna prueba. Todas las víctimas mortales son campesinos y hasta la fecha no hay reporte de soldados o policías heridos, tampoco evidencia de los cilindros. Nosotros estamos defendiendo el derecho de nosotros. Dígale que la paz y la paz. ¿Qué hizo? ¿Cuál es la paz que ellos hicieron? La paz era esta, ahora sí matando a los campesinos indefensa. Eso no debe de ser así. Una tanda y ya volvemos con el testimonio de Cristian Delgado, un activista colombiano que nos explica qué situación se vive y por qué se sigue replicando la violencia en ese país. Porque para nosotros las organizaciones sociales en Colombia lo que viene ocurriendo es una violación sistemática de los derechos de los líderes sociales y defensores de derechos humanos. Cuando decimos sistemática lo argumentamos de la siguiente manera. Un primer factor es el factor temporal. Entre el 1 de enero del año 2016 y el 1 de enero del año 2017 hasta la fecha han sido asesinados 242 líderes sociales y defensores de derechos humanos en Colombia, 116 en el 2016, 126 en el 2017. Estos homicidios se concentran en 5 departamentos del país, que son el departamento del Cauca, el departamento de Antioquia, Nariño, Córdoba y Chocó. Y estos hechos han ocurrido en 26 de los 32 departamentos del país. También han ocurrido en zonas donde hay amplia presencia estatal, donde el Estado colombiano está desarrollando el Plan Victoria y ahora lo ha reformulado a un plan militar que se llama Carpa Azul. Son zonas donde hay cultivos de uso ilícito, son zonas donde hay proyectos mineroenergéticos y son zonas en donde se han venido asentando grupos paramilitares. Adicionalmente, nosotros venimos señalando que estos hechos son cometidos en contra de compañeros, dirigentes regionales y locales que hacen defensa del territorio, reivindicación de derechos, que luchan contra la minería a gran escala y mediana escala, que están trabajando por la paz, por los procesos de paz, tanto el que se dio con las FARC como el que actualmente se está dando con el Ejército de Liberación Nacional en Quito, Ecuador, y son compañeros que vienen impulsando la sustitución gradual y voluntaria de cultivos de uso ilícito. Son cometidos en su mayoría por grupos paramilitares y algunos de ellos son cometidos por agentes de la fuerza pública. Bueno, ahí teníamos el caso Colombia y lo que acontece con los activistas en materia de derechos humanos, en materia de derechos ambientales, defensa de los recursos naturales. Son los temas que se repiten a lo largo de toda América y que generan movimientos sociales que cada vez están más atentos a lo que pasa con sus líderes, Álvaro. Sí, Colombia y Honduras son emblemáticos, ¿no? Y creo que América Latina, en ese triste puesto, se lleva esa sensación de que aquí hay mucho activismo, pero sobre todo mucha represión.
Ahora, esta idea de que el activismo es algo solo de América Latina es un error, porque en realidad en el mundo entero está habiendo un desarrollo de estas formas de participación social más allá de la política. Fíjense en el caso emblemático de Snowden. Alguien puede decir, ¿qué tiene que ver? Es un activista. Este hombre decidió irse de la CIA y de la NSA, es hoy por hoy una de las personas más buscadas en el mundo, y su lógica fue filtrar información, y él siempre dijo, no quiero vivir en una sociedad que hace este tipo de cosas, no quiero vivir en un mundo donde se registra todo lo que hago y lo que digo, es algo que no estoy dispuesto a apoyar y admitir. Y se dedicó a filtrar la información del poder más grande del mundo, que es Estados Unidos y su sistema de inteligencia. Quiero agregar otro caso que, si el televidente quiere, lo busca a través de internet, que es Avaaz, una organización que junta firmas a nivel mundial. Fíjense qué cosa particular, es un activismo digital, yo le llamo a esto activismo 4.0, ¿no? Porque si no, nos quedamos con estas imágenes como de luchas individuales, de grandes esfuerzos, de temas tradicionales. Hay cosas muy nuevas atrás del activismo. Hace peticiones ciudadanas, es una nueva plataforma y dice que empodera a los ciudadanos para crear y ganar campañas a nivel local, nacional y global. 100 victorias se anota a nivel mundial. Cambio climático, salvar Internet, enfrentar a Monsanto, esto que tú decías de las grandes transnacionales. En Europa se juntaron millones de firmas para eliminar el uso de glifosato, lo que le está poniendo una presión al poder político y empresarial para tomar decisiones en ese sentido. Así es, nuevas formas de activismo, 17 idiomas, 193 países, es decir, activismo global. Pero de lo global, lo regional a lo nacional. A ver. O sea, Uruguay tiene activismo, ¿no? Es decir, vamos a recordar, antes de la dictadura hay un líder asesinado emblemático, un estudiante, Liberarse. Es un símbolo que año a año se recuerda en Uruguay como un activista que en función de los temas de la educación, era una movilización por presupuesto, termina siendo asesinado, es el mártir estudiantil, símbolo en el caso uruguayo. Bueno, de la dictadura no hay que ni hablar, porque ahí el conjunto de violaciones a los derechos humanos y el asesinato a militantes es muy claro. Pero luego hay un caso muy polémico. Todos recordarán el caso del filtro, cuando se estaban extraditando a los militantes vascos de ETA. Está el asesinato de Fernando Morroni y hasta el día de hoy es un tema polémico y tiene que ver con un activista que en una movilización es asesinado por las fuerzas del orden. Quiero decir, Uruguay no escapa, por supuesto que está lejísimos de los estándares que vimos de América Latina, pero tiene que ver con nosotros. Ahora, quisiera decir al final que hay causas nuevas también de activismo en Uruguay, seguramente casi ninguna parecida a la que vimos en América Latina, aunque el tema ambiental está muy presente en este país. Pero fíjense en un minuto, está apareciendo con mucha fuerza la idea de la reivindicación de los derechos de los migrantes. No es precisamente una causa de uruguayos y uruguayas, pero sí de gente que vive en Uruguay y que empieza a sentir la necesidad de organizarse y tener una militancia por sus derechos. Y uruguayos que no están en Uruguay, el voto en el exterior. Otra razón por la cual hay también un activismo en Uruguay y en el exterior y tiene que ver con nuestro país. Muy bien, Álvaro, muchísimas gracias por tu participación esta noche. Momento de hacer una pausa y ya venimos con Maxi y vamos a conocer Asia Central. תפתח בגז.
ustedes se preguntarán qué es lo que estamos escuchando, qué idioma es el que estamos escuchando. Y bueno, esto es apenas una de las artistas que está triunfando en Asia Central, más precisamente en Uzbekistán. Y de eso vamos a hablar en este bloque de 7.000 millones. De Asia Central, y para eso tenemos a nuestra analista de la casa, Susana Mangana. Susana, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, Maxi. ¿Todo bien? Hoy venís con dos alumnos. Hoy vengo bien flanqueada por dos amigos ya, como son Joaquín Note y enfrente mío aquí Germán Diverio. Así que bueno, ellos también me van a acompañar en lo que es esta noche para explicar un poquito a los televidentes de 7.000 millones de qué se trata esta región que llamamos Asia Central. Con ellos hiciste un trabajo que se llama Asia Central, un desconocido pero potencial mercado para Uruguay. Sí, correcto. Esto fue un trabajo que presentamos en las jornadas académicas de exportación organizadas por la Unión de Exportadores del Uruguay, patrocinadas por el BROU. Y bueno, nos parece muy interesante acercarnos a un mercado, pero también a una región geográfica que es muy desconocida por la mayoría de los uruguayos y que encierra, yo creo que algunos grandes tesoros, sobre todo la hospitalidad de sus gentes, que son varios los pueblos que habitan en un mosaico cultural, étnico, religioso que allí tenemos. Ahí en el video ya veíamos un poco de la cultura, de la tradición de esos edificios donde predomina esa piedra de color turquesa. Pero ¿te parece si vamos viendo dónde está geográficamente Asia Central? ¿Nos ubicamos en el mapa? Por supuesto. Vemos el informe. Como bien lo dicen las palabras, Asia Central es la región que engloba a las naciones que se encuentran en la parte central de Asia. No existe un acuerdo unánime sobre qué territorio forman esta región. Sin embargo, existe un consenso general sobre algunas áreas geográficas definidas que sin duda pertenecen a esta zona. Es el caso de las actuales repúblicas de Kazajistán, Kirguistán, Tayikistán, Turkmenistán y Uzbekistán. Suelen considerarse también como parte de la zona, por vínculos geográficos, históricos y culturales, la región autónoma de Mongolia, interior de la República Popular de China y entidades federales integrantes de la Federación de Rusia, la República de Kalmyk, la República de Tatarstán, la República de Bashkortostán, la República de Altai, la República de Tuvá, la República de Buriatia y parte de la República de Saja. Esta delimitación tiene sentido en la época actual, pero en términos históricos es habitual extender la denominación para comprender Afganistán, partes de Irán, Pakistán, Siberia, Cachemira y el Tíbet, y las actuales repúblicas de Armenia, Azerbaiyán y Georgia, aunque estas tres últimas suelen incluirse también del Cáucaso. A pesar de que predomina la estepa, Asia Central, que se encuentra situada aproximadamente entre los 35 grados y los 55 grados de latitud, ofrece una amplia variedad de rasgos físicos, ya que contiene algunas de las cadenas montañosas más altas del mundo, junto con algunas de las depresiones más notables, como son las extensiones al noreste del Caspio y alrededor de Turfan, en Xinjiang. Los mismos extremos muestran también las temperaturas. Puesto que no se halla ninguna gran masa de agua que amortigüe su clima, las fluctuaciones de temperatura son muy severas. 092 1040 74, nos interesan sus opiniones, si saben algo de Asia Central, que nos manden sus mensajes, como ya nos fueron llegando algunos, y a través de Twitter, @7mmillones. Susana, lo veíamos ahora en este informe, lo vimos en el videoclip del principio. ¿Cómo es la cultura? ¿Cómo son estas etnias, toda esta variedad de idiomas, de religiones que hay en Asia Central? Sí, uno normalmente mira al Asia Central como países que pertenecieron a la órbita moscovita durante lo que fue los años de la Unión Soviética, pero ya desde la década del 90 han recuperado su independencia, el control de su soberanía, y allí lo que tenemos es ese gran mosaico de culturas, pero también de pueblos. Por ejemplo, tenemos a los pueblos túrquicos, que es diferente a ser turco. Tenemos ahí a Kirguistán, a los kirguises, o por ejemplo, a los kazajos, a los uzbecos. Pero también tenemos una fuerte impronta e influencia de lo que es la cultura persa, a través de lo que fue el imperio de los partos, medos, sasánidas. Después, hoy lo llamamos República Islámica de Irán, pero tiene un excelente vínculo histórico, comercial, pero sobre todo esa influencia incluso a nivel de rasgos físicos. Por ejemplo, lo vemos entre las gentes del Tayikistán. El segundo idioma oficial de Tayikistán no es solo el tayiko, sino también el darí, que es el persa antiguo que se habla, por ejemplo, también en Afganistán, otra de las repúblicas independientes que pertenece al Asia Central, pero que lamentablemente ha estado siempre envuelta en lo que son conflagraciones bélicas, ¿verdad? Hasta hoy día están en guerra. Con lo cual, yo creo que es bien importante darnos cuenta que hay una presencia de
distintos orígenes étnicos y lingüísticos que confieren esa riqueza y esa diversidad cultural que también atañe al vestuario, pero por ejemplo a la cultura gastronómica de estos países, a los que hay que sumar también otros que llamamos de Eurasia, como es el caso que mencionabas en el video de Azerbaiyán, ¿no? Un país que se asocia mucho con los bailes, las tradiciones soviéticas, pero que sin embargo es un país muy orgulloso de su identidad propia. Antes de meternos a hablar un poco de la geopolítica, vamos a ver un mapa que es de Naciones Unidas que divide al mundo en 22 regiones y justamente una de esas regiones es Asia Central, que ahí lo vemos en imágenes. Otras de las zonas, por ejemplo, nuestro continente está dividido en América del Norte, Caribe, América Central y América del Sur, y es esta división de Naciones Unidas la que ubica en el mapa a este Asia Central de que estamos hablando. Sí, un Asia Central que además me parece que es bien importante porque a lo largo de la historia ha sido codiciada por distintas potencias. Ya la propia China, ¿verdad?, ha tenido una injerencia, sobre todo a través de la ruta de la seda, que luego podrán explicar mis compañeros aquí esta noche, pero también la importancia que todavía reviste esa zona para Rusia y que la tiene también para otras potencias como Estados Unidos, solo que yo creo que la actual administración del presidente Trump entiende que no va a poder tener la injerencia que pretendió tener en administraciones anteriores, sobre todo con un presidente como es Vladimir Putin, que quiere devolver grandeza también a la Rusia actual, ya no la Unión Soviética, pero sí evidentemente devolver el lugar que siempre ocupó Rusia en estos lugares. Países que por otra parte desconocemos casi todo. Por ejemplo, la inmensa mayoría de sus habitantes, que ya son cerca de 70 millones en los 6 países que conforman esa región de Asia Central, profesan el Islam. Las dos ramas están presentes, tanto los suníes como los chiíes, y eso varía según el país que tiene mayor influencia. Si es Turquía, por ejemplo, va a haber más suníes; si es el caso de Irán, va a haber, por ejemplo, en Tayikistán más chiíes que suníes; en Azerbaiyán tenemos un reparto entre suníes y chiíes, pero sobre todo lo que me interesaría destacar aquí esta noche es que es un Islam que podemos percibir como mucho más desapegado de la ortodoxia, es decir, es mucho más laico, por utilizar un término que no me parece que es el que mejor encaja, pero sí que abrevia un poquito en los tiempos. O sea, es verdad que la inmensa mayoría de sus habitantes profesan el Islam, adhieren al Islam como religiosidad, pero ciertamente la impronta soviética también dejó su sesgo durante muchos años. Bueno, eso mismo, ¿qué influencia tienen Rusia y China en Asia Central? Y hay que destacar de que luego de la disolución de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, Asia Central como que queda en una suerte de limbo en términos de poder, dado de que el rezago que tenía la actual Rusia, digamos, en ese momento era bastante notorio, y las crisis económicas que azotaron luego también hicieron de que perdiera un poco la influencia en la zona y de que estuvieran más dispuestas las repúblicas que recién se habían independizado a pegarse un poco más a las nuevas potencias que estaban en la zona, como es el caso de China, por ejemplo. Aunque China siempre mantuvo lo que es un soft power, por decirlo así, es un poder liviano que trata de generar nexos comerciales y no tanto de presencia, digamos, militar o política, por decirlo así, sino que es un interés más del estilo comercial, sin duda. Y por otro lado también Estados Unidos como que estuvo un poco codiciando el poder de esa zona y lo consideramos como una suerte de péndulo en lo que sería Asia Central, porque iban como cambiando un poco en lo que era el poder de esas naciones. Pero creo que la llegada de Putin en este caso ha sido determinante porque ha como intentado aumentar esa esfera de influencia que tenía la Unión Soviética en sus tiempos, y Asia Central sin duda ha jugado un papel importante para tratar de mantener ese viejo poderío que tenía. ¿Y qué papel juega Asia Central en la ruta de la seda, que también es bastante...? Y eso tendríamos que remitirnos muchos siglos atrás. Claramente Asia Central está en un lugar muy privilegiado en lo que refiere a la logística en general del mundo desde hace varios siglos. Desde un primer momento lo que conectaba a Europa con el sudeste asiático era las rutas terrestres de Asia Central. Pero eso como que entró un poco en desuso en toda la época soviética, y ahora hay como un interés, como un intento por parte de China como de revivir, de rehabilitar esa ruta de la seda, porque considera de que a efectos de sus intentos por llevar adelante más lazos comerciales con Europa, considera de que esta ruta sería bastante más beneficiosa de lo que es. ¿Hay proyectos de ramales entre Shanghái y Europa, puede ser? Sí, existe actualmente desde Shanghái hasta Almatá, que es la ex capital de Kazajistán, que después eso se conecta con otro ramal que va hacia Moscú y posteriormente hacia Alemania. El ramal en verdad ya está funcional, de hecho hay empresas que actualmente lo están utilizando para completar su cadena de suministros, y esta destaca más que nada por el tema de que reduce bastante en tiempo y también en costos. Pero la rehabilitación que
en verdad tiene un monto de inversión cercano a los 900.000 millones de dólares. Implica reestructurarlo, pero también hacerlo y adecuarlo, digamos, a los tiempos de hoy. Eso implica también aumentar el caudal que pueda pasar por esos ramales y también aumentar todo lo que es la seguridad, porque pasa por zonas, como decía Susana en un principio, que son zonas de conflicto. Pero sin duda todo lo que tiene que ver con la ruta de la seda abre oportunidades para Asia Central, puntualmente por el hecho de que se está convirtiendo en lo que sería un hub regional. Hay como muchos incentivos por parte de todos los países de Asia Central de convertir a Kazajistán en una suerte de nexo entre todas las naciones y facilitar la llegada de mercadería y también la salida, obviamente. Pero eso dificulta un poco, más que nada por el hecho de que recordemos que son países que no tienen litoral, es decir, no es posible desde Uruguay, por ejemplo, exportar de puerto a puerto hacia ningún país de Asia Central. Pero claramente la ruta de la seda va a facilitar el comercio entre las regiones. Sí, Joaquín, el trabajo que ustedes hicieron se llama un desconocido pero potencial mercado para Uruguay. ¿Cómo llega Uruguay a Asia Central? La manera de llegar, como decía mi compañero acá, no puede ser de puerto a puerto hacia Asia Central. La manera tiene que ser mediante el medio marítimo hasta el puerto de Poti, que queda en Georgia, y desde ahí hasta el mar Caspio en Azerbaiyán, el cual actuaría como un hub regional, como mencionaba mi compañero, y se puede distribuir las mercaderías hacia el resto de Asia Central. ¿Qué potencial puede encontrar Uruguay en Asia Central? O sea, ¿cuál puede ser el producto uruguayo que puede tener más éxito en Asia Central? La verdad que vimos que Uruguay ya ha exportado, por ejemplo, hacia Kazajstán, ha exportado manteca con Aprole, la empresa, y carne de caballo, el frigorífico Clay. También vemos que Argentina tiene un comercio fluido en ese rubro, por lo cual Uruguay lo puede aprovechar. Y una entrevista que hicimos con el embajador de Emin de Azerbaiyán nos manifestaba que Uruguay puede ser rico en cereales, arroz, carne, y eso los beneficiaría mucho a ellos, puesto que ellos mismos abrieron una embajada acá en Uruguay en 2014. Y un dato que llama mucho la atención es que Samán produce el 50% de lo que es el arroz acá en Uruguay y el 95% es lo que se exporta. Y con el 5% que hay acá sobra. Sí, claro. Entonces podríamos abastecer y meternos en ese mercado. ¿Cómo llegan dos jóvenes como ustedes a decidir estudiar sobre Asia Central? Porque muchos quizá hoy lo estamos conociendo hoy en profundidad este tema. Bueno, eso es un poco de influencia de Susana, claramente. Ella nos dio como la curiosidad por todo lo que es este mundo desconocido que para muchos en verdad no carece de peso por el hecho de que en verdad no comerciamos casi nada con Asia Central, pero no desestimamos la posibilidad de que pueda existir en algún momento un lazo comercial muy fuerte, porque como mencionaba Joaquín, hay como balanzas comerciales compatibles, entonces hay que analizar la posibilidad y realmente hay que ver la posibilidad de diversificar mercados, y eso se hace estudiándolos y viendo las posibilidades que existen en el mundo, y actualmente estos países en verdad no están en la mira. Algo de lo que mencionamos un poco en el trabajo es que prácticamente no hay ningún artículo académico que vincule Asia Central con Sudamérica, y eso nos parece que es como una oportunidad para nosotros también como para ahondar un poco más en estas regiones. Un tema que notamos mucho fue que desde Cancillería nos manifestaron que no hay un fuerte interés del sector privado en esa región. Sin embargo, cuando hablamos con el sector privado, nos dijeron que ellos no se sientan respaldados porque no hay un marco legal que los haga sentirse seguros para iniciar relaciones en esos países. Un mercado de casi 70 millones de personas, es atractivo para cualquiera. Y que además la distancia geográfica ha pesado mucho tradicionalmente, pero que hoy ya no es óbice, no es un escollo realmente para explorar otros mercados. Creo que tenemos que salir de esa lógica del Mercosur, la Unión Europea, porque son negociaciones que están lastradas desde hace mucho tiempo, pero es porque además esa zona, como siempre hemos estudiado, ha sido codiciada tradicionalmente por, por ejemplo, la Escuela de Geopolítica de Mackinder, que ha inspirado, entre otras, a la escuela, digamos, de geopolítica tradicional que se sigue por parte de las distintas administraciones estadounidenses. Considera a esta zona de Asia Central el Heartland, que es el corazón de la Tierra. Quien controle ese Heartland va a controlar Europa y va a controlar el mundo. Con lo cual yo creo que eso explica también el interés que todavía tienen dos grandes potencias ahí en la región, como son Rusia y China. Y me parece interesante, por lo menos a nivel exploratorio, que más jóvenes uruguayos dediquen atención y esmero a otros mercados, a
a otras naciones, porque no puede ser que en pleno siglo XXI 70 millones de personas resulten algo desconocido o digamos casi como un cuco, ¿verdad? Algo que no se comprende, y sobre todo porque tienen mucha hambre de salir adelante. Son países muy jóvenes, la inmensa mayoría de sus habitantes son jóvenes entre 29 y 54 años. Veíamos en el video una música que decíamos entre risas, que podía ser una mezcla de... No tan lejana a la nuestra. No tan lejana, de un rap, de cumbia, un pop, de rap, exactamente. tenía todo. Que eso fue lo que más nos llamó la atención, porque cuando salimos a buscar un poco de cultura y de música, pensamos que íbamos a encontrar otra cosa, y nos encontramos con esa música que podría ser tranquilamente el Márama de pero sí, pero además yo estuve hace un año exactamente en Bakú, en la capital de Azerbaiyán, y me encantó, la bonomía de su gente, pero sobre todo gente que, a pesar de que no hablaran de repente todos inglés, a través de gestos y señas querían llevarte de un lado al otro, se aseguraban de que tomabas el taxi correcto, te acompañaban hasta el hotel. Pero además hay una vida nocturna para gente joven que me dice... Por eso el turismo en Asia Central, ¿turismo? ¿es posible? Claro que es posible, pero además son países musulmanes donde por suerte todavía hay una estabilidad a nivel político y también ausencia de conflictos bélicos, como hay por ejemplo en Afganistán o en un vecino, por ejemplo Irak, ¿verdad?, que queda relativamente cerca, que hoy no permitiría un grupo de viaje, por ejemplo. Pero a mí me alienta mucho la idea de que, bueno, Germán va a ir a estudiar un semestre a Turquía, por ejemplo, y me parece bien interesante que otros jóvenes uruguayos abran cabeza y que vayan a buscar su futuro en otros lugares, no para quedarse allí necesariamente, pero para apropiarse de esa parte cultural y también enriquecer aquí a la sociedad uruguaya, ¿no? Para cerrar, vamos a nombrar el equipo completo, ¿no? Porque acá está faltando un integrante. Sí, la verdad que te agradezco que lo digas, porque Florencia Pertusati es otra joven salteña muy valiosa que, bueno, está trabajando y no podía acompañarnos, pero que ha defendido muy bien este trabajo en esas jornadas académicas y que realmente se empapó mucho de la cultura y le encantó estudiar todo el tema de los distintos idiomas y matices culturales que hay entre Uzbekistán, riquísimo en oro, por ejemplo. Eso lo explica siempre muy bien Joaquín, ¿no? Como dices tú, la tabla periódica no da para hablar de todos los minerales que existen en una zona que además tiene importantes riquezas a nivel de hidrocarburos, no solo el petróleo, sino también el gas natural, ¿no? Bien. Bueno, muchas gracias, muchachos, por venir a hablar de este tema 7.000 millones, de acercarle a la gente a Asia Central, que creo que es lo más importante que se puede hacer desde acá. Gracias a ti por la sensibilidad hacia el tema, y me parece que era una oportunidad para que ellos vean también que el trabajo no se queda solo en el aula, sino que lo pueden alimentar, enriquecer y continuar con la investigación. Bueno, y nos vamos a ir con un poco más de música, otra vez de Ulkar Abdulayeva, pero esta vez nos vamos a ir cantando Kora Parang, otro de los temas que suenan en este momento en Uzbekistán. Muy bien. Aşık buldum kara pereng balağa, azam bilen girdim içen kalağa. Aşık buldum kara pereng balağa, baskın kadamına canım sadağa. Can ablası canım dep durup balağa. Kapkara kara kara pereng kapkara, bizni yarlı künye ak bizi kara. Kapkara kara kara pereng kapkara, bizni yarlı künye ak bizi kara. Ana geliyor riyadın raşından. ...092-1040-74... se pueden comunicar con nosotros y también a través de Twitter, @7M millones. Y nos llega un mensaje acá interesante de Bruno que dice: por gente que conozco que estuvo allá en Astana, la capital de Kazajstán,
Es de los principios de los 90, es algo muy moderno. La mayoría de los edificios son diseñados por los mejores arquitectos del mundo. También esos países valen mucho por las riquezas minerales y yacimientos de gas que poseen, algo de lo que hablamos con los muchachos recién aquí. Y otros mensajes, acá nos dicen que hace 4 o 5 años hubo una ronda de negocios con 40 empresas de Azerbaiyán y solo una empresa uruguaya participó en Cancillería. También lo que decía Joaquín, que a veces las empresas privadas dicen que no se sientan respaldadas por el gobierno. Bueno, en esta oportunidad de estas 40, solo una participó en Cancillería, según este mensaje que nos llega de Pablo de Lagomar. Muy bien. Tercer y último bloque, 7.000 millones, y es momento de pasar al lado B, esta creación de nuestro compañero Emiliano Tuala, que busca mostrarnos algunos aspectos desconocidos o no, de los que más resaltan de algunas figuras históricas. Por ejemplo, estuvimos con la hija de Stalin hace un par de semanas, Svetlana Stalin, y ahora vamos a conocer del liderazgo de Adolf Hitler en Alemania, toda la crueldad que pudo tener su régimen, pero tenía otro aspecto vinculado al tratamiento con los animales, que es uno de los aspectos más desconocidos. Vemos el informe. Adolf Hitler, uno de los hombres más poderosos y sanguinarios del siglo XX, presentaba una faceta no del todo conocida: su amor por los animales. Autoritarismo y represión, campos de concentración, racismo y toda clase de experimentos con humanos son los rasgos más terribles y característicos del régimen nazi o nacionalsocialista que gobernó Alemania entre 1933 y 1945, régimen que a la vez fue el primero en la historia moderna en aplicar una legislación animalista. Inspirado en una gran variedad de pensadores y artistas alemanes de diferentes épocas, Hitler acuñó una visión casi mística y conservadora de defensa a ultranza de la naturaleza. El Führer entendía que el mundo natural era perfecto, puro y armonioso, y que los alemanes, como la raza elegida, eran parte de ese ecosistema. Esto, a su vez, significaba la defensa de un orden supuestamente natural de las cosas, en el cual los más fuertes se imponen a los más débiles. De toda esta cosmovisión se desprendieron el ecologismo, el vegetarianismo y el animalismo de Hitler, ideas que buscó extender en su entorno e imponer a nivel nacional. Sin embargo, muchos historiadores consideran que Hitler nunca fue vegetariano y otros estudiosos añaden que el ecologismo nazi apenas sí se puso en práctica. No obstante, el animalismo del Tercer Reich no solo fue parte de numerosos discursos, sino que se tradujo en una intensa legislación que se aplicó a rajatabla. Se prohibió la vivisección y se reguló de forma extrema la caza, se eliminó la participación de animales en películas, se reglamentó el modo de cocinar langostas y de herrar a los caballos, buscando evitarles sufrimiento, y se estableció un castigo para los ciudadanos que, al encontrar un gatito en la calle, no le prestasen auxilio. En resumen, el maltrato emocional o físico a cualquier animal pasó a estar duramente penado por el Estado. Más allá del amor por los animales, Hitler manifestaba un afecto especial por los perros. A lo largo de su vida tuvo varios y de diferentes razas, siendo su perra pastor alemán Blondie su mascota más conocida. Al parecer, no se podía fumar en la misma habitación que Blondie, que además dormía en el mismo dormitorio que el líder nazi. Este perro, que llegó a compartir el búnker con Hitler, fue envenenado por orden de su propio amo, que ante la inminente derrota de Alemania se suicidó. Hitler en particular y los altos mandos nazis en general defendieron el amor por los animales y el cuidado de las mascotas, a los que humanizaron de forma extrema. Esto a la vez que millones de personas eran enviadas a campos de concentración donde se buscaba despojarlas de su humanidad. La humanización de los animales y la animalización de ciertos grupos humanos parece haber sido la base sobre la que se terminó de construir el enfoque bacteriológico del Tercer Reich, según el cual ciertos colectivos humanos, como los judíos, significaban un virus o una bacteria a los que era necesario alejar primero y eliminar después. Hitler, uno de los mayores criminales del pasado siglo, supo ser al mismo tiempo amante de los perros, protector de los gatitos perdidos y admirador de las aves en libertad, una faceta que forma parte del lado B de la historia. Bueno,
Bueno, nos siguen llegando muchos mensajes de ustedes, algunos interesantes, como alguien que nos decía que en marzo acá justamente, hola, quisiera comunicarme con Susana o con los muchachos porque en marzo me voy a Asia Central, Uzbekistán, Azerbaiyán y Kazajistán, así que algo que parecía tan lejano Asia Central, no solo que muchos ya lo conocen, sino que hay interés de ir hasta aquel país. Y acá nos mandan una foto de Renato, de 9 años, que está mirando 7.000 millones, así que para Renato un beso grandote que está ahí tirado en el sillón mirando 7.000 millones. Bueno, muy bien. Vamos a algo que es un espectáculo natural, una aurora. Sí. ¿De qué se trata, Maxi? Empezó en Finlandia la temporada de auroras boreales. Imágenes que parecen de ciencia ficción, que parecen hechas por computadoras, pero no. Las hace la naturaleza y las podemos ver en persona. A ver. Las luces multicolores iluminaron el cielo nocturno en impactantes auroras sobre Finlandia. La exhibición fue filmada por la revista de viajes All About Lapland en Rovaniemi, en el norte de Finlandia. El increíble espectáculo natural fue visible principalmente en la zona norte del país, aunque también se vio en algunas zonas del sur. Las auroras boreales son el resultado de las colisiones entre las partículas cargadas eléctricamente del Sol que entran en la atmósfera de la Tierra. En el hemisferio norte son conocidas como aurora boreal o Northern Lights, mientras que en el hemisferio sur se las conoce como aurora australis o Southern Lights. Bien. Ya estamos cerca del final. Elecciones en Chile ayer, primera vuelta. Sorpresas. Sí, hubo sorpresas. El candidato que era el favorito fue quien se terminó imponiendo, porque Sebastián Piñera, el expresidente, alcanzó hasta el momento el 36,66% de los sufragios y de esta forma se aseguró el balotaje, porque en Chile hay que superar el 50% en primera vuelta para ganar las elecciones. El balotaje va a ser con Alejandro Illier, que obtuvo el 22,63%, pero la sorpresa la dio la candidata de izquierda Beatriz Sánchez, que se esperaba que la votara un 7% aproximadamente, la terminó votando un 20,43%. Sí, contradiciendo muchas de las, o todas las encuestas que hablaban de que Piñera podía llegar en primera vuelta hasta un 44%, resultados totalmente no anticipados por estas empresas, estas encuestas de opinión pública que no estuvieron ni cerca en esta primera vuelta electoral en Chile. Sí, ¿Nos vamos? Sí, pero este tema lo vamos a estar profundizando en el próximo programa de 7.000 millones. Con Álvaro vamos a estar hablando de estas elecciones en Chile, de este movimiento pendular que parece haber entre izquierda y derecha en Chile y además cuánto habrá influido de que las elecciones no fueron obligatorias. O sea, que no era obligatorio ir a votar este domingo a Chile. De todo esto vamos a hablar el próximo lunes en 7.000 millones. Muy bien. Nos vamos entonces ahora con un tema de las últimas horas, también de actualidad, porque falleció en Estados Unidos hace pocas horas Charles Manson, un asesino, creador de una secta, famoso en la historia reciente de los Estados Unidos. Pasó la mayor parte de su vida en prisión por los crímenes que cometió con su secta y los crímenes que promovió, además. Que tomaba como ejemplo, escuchaba los Beatles. Sí. Y hay un tema en particular que en uno de sus homicidios apareció el nombre del tema pintado en una heladera, Helter Skelter, un tema creación de Paul McCartney que obviamente los Beatles siempre dijeron no tenemos nada que ver con esto y hay muchísimas especulaciones sobre por qué terminó escribiendo en esa heladera después de cometer un crimen con la sangre de la gente que había matado, Helter Skelter, una canción de McCartney entonces que vamos a despedirnos y vamos a darle el significado que tiene para los músicos, simplemente una canción que habla de sube y baja, Helter Skelter.